haberlo destituido. Y más bien, ese ministro que ha destituido ha hecho algo que no hizo el gobierno de PPK, acercarse a las mayorías. El gobierno de PPK se caracterizó el ministro Córdoba ha caído redondito en el juego de los empresarios. Ha caído redondito en un grupo que no lo quería. Porque mire usted, y le he traído acá las pruebas. A ver. Sindicato de Chimbote. Ya pedían, antes de esa reunión, pedían la destitución del viceministro Soldi. Sindicato de Lambayeque, de Tumbes, Lambayeque, ya pedían la destitución del viceministro Soldi, ya, Tumbes. Pues, ahí está. Entonces, pero pedían si antes. Si todos pedían la destitución y se iban a la huelga y el ministro les dice, a ver, si se van a la huelga, ¿quieren la cabeza del ministro? Ok, les doy la cabeza del ministro y no se van a la huelga. No, pero escúcheme. No, pero escúcheme usted para terminar la reflexión. Hasta la Sociedad Nacional de Industria manifestaba que no estaba contento con Soldi porque habían sido 2 años negativos para lo que el tema de consumo humano. O sea, los empresarios que es de consumo humano y no de harina. Entonces, la Sociedad Nacional de Industria, acá lo pueden ver. O sea, no solamente los pescadores. Le vuelvo a decir, esto era un pedido que venía desde la época de Pedro Pablo, del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que ya le estaban pidiendo desde el febrero que saque un viceministro que era nefasto para la política nacional de la pesquería que nos había llevado a importar el 70% de pescados que hemos consumido todos los peruanos y quien había sido el artífice de que durante 2 años usted, yo y mucha gente que nos ve comiéramos conservas podridas. Así es. O sea que aquí el Congreso no hizo nada por alguien que nos envenenó, pero sí salen corriendo a defender qué intereses ocultos por supuestamente una cabeza que nunca estuvo. El problema del ministro fue que estaba presionado por una huelga, porque él entra y al día siguiente había una huelga nacional, un día después, y obviamente lo que hace el ministro es, al ver que las federaciones de pescadores no estaban informados, no sabían cómo era el método, ellos le decían, queremos la cabeza de Soldi. Entonces él en sus adentros decía, pero si Soldi no es mi viceministro, porque yo no lo he ratificado. Entonces no tenía por qué ofrecerlo, pues. No tenía por qué ofrecerlo si él ya pensaba no ratificar a Soldi en el puesto de viceministro. Por eso, pero estamos hablando que ese hubiera sido su argumento de defensa, pero no, él presentó su carta de renuncia. Dígame, no, lo hace por la presión, pero la presión, y el presidente... que a la primera tembló el presidente, se le doblaron las rodillas. Pero a ver, dígame, usted en el caso, en el puesto de Córdoba, del ministro Córdoba, hubiera pedido disculpas y hubiera sido suficiente. ¿Cómo puede ser posible que usted haya puesto en la cabeza de su viceministro para parar una huelga? ¿Usted qué hubiera dicho? Lo que pasa es que yo no confío en Soldi y no le voy a ratificar en el cargo, más allá de lo que pueda haber hablado. No, pero estamos hablando... no se defendió, pues él ha aceptado que negoció mal. Que es una... Obviamente tuvo esa... no se expresó debidamente, eso es correcto. Pero en el fondo nunca estuvo de viceministro. Otra cosa es que el ex ministro ya, Córdoba, lo hubiera ratificado y a los días lo hubiera destituido. Esa es otra cosa. Nunca fue viceministro en ese momento. Ya no era, sino que él por parar la huelga, y dice, se da cuenta que los pescadores no estaban bien informados, entonces entra en el tema coloquial, obviamente que le ha costado el puesto también, ¿no? Por la expresión, y termina pues perjudicándose él y aprovechándose por los oscuros intereses que filtraron un video, porque eso ha sido, digamos, en una reunión privada. Entonces, han filtrado un video y el presidente a la primera le zafa cuerpo. Entonces, ¿el presidente está con el pueblo o está con 4 o 5 empresarios? Y esto ha generado que la huelga del viernes sea contundente. Va a ser desde Tumbes hasta Tacna. Va a ser la primera de varias. Y acá el presidente va a tener que elegir, pues, o está con el pueblo, cambió el gobierno de PPK, porque él sigue siendo parte del gobierno de PPK, cambió, o sigue siendo un gobierno pegado a los empresarios y que se regala o se arrodilla a las bancadas que tienen mayoría. ¿Cómo le queda, congresista Vieira, que se vocea justamente a Héctor Soldi como el nuevo ministro de la Producción? Bueno, que lo pongan. Van a desafiar a todo el sector pesquero. Que lo pongan, porque si ya cometió un tremendo error el presidente Vizcarra, ya no me sorprende que cometa otro tremendo error. Y lo que me da, pues, me da risa. ¿Te parece justo que el Congreso de la República, cuando nos envenenaron con 2 años de conservas podridas,
que no entraron con control sanitario, solamente con una declaración jurada simple. O sea, cualquiera podría decir que la conserva que yo estoy trayendo al Perú estaban en óptimo estado, me bastaba hacer una pequeña firma y punto. Sin control sanitario. Ese fue Héctor Soldi, nos envenenó 2 años y encima todos lo aplauden. O sea, la vida de las personas no vale nada. Eso ha demostrado en el Perú. Bueno, no vale yo nada. igual creo que si es así, como usted lo está mencionando, lo está reflejando aquí en la mesa. Lo está viendo en los documentos y va a ver el viernes el paro continente y la Córdoba... Sociedad Nacional de Industria. Lea usted, hace 2 años el consumo humano paralizado. Por eso le digo. Acá está la Sociedad Nacional de Industria. Si es que es como usted lo está mencionando y lo está explicando aquí en la mesa, y le agradezco justamente que haya sido tan detalloso en la explicación y con toda la documentación, entonces Daniel Córdoba ha sido muy tonto. Muy tonto porque se ha dejado mandonear. Él debió dar una conferencia de prensa y pedir disculpas por sus formas. Nada pero explicar el trasfondo. ¿Me entiende? Si es que es así, ¿no? Pero no, pues, el cargamontón que le han hecho, y mira cómo ha terminado la situación, hay un descontento general. El viernes es la primera huelga. Todos, la FIUPAP, las OSPAs del norte, del centro, de extremo a extremo. Es la primera huelga de los pescadores indignados porque por primera vez había un ministro como Córdoba que el único pecado que cometió fue escucharlos y prometerle que iba a cambiar la historia de este país, que ya no íbamos a hacer netamente harina de pescado para alimentar chanchos al otro lado del continente, sino nos íbamos a enfocar en consumo humano en un país donde tenemos un alto nivel de desnutridos y anémicos. La mejor proteína, que es la marina, nosotros aprovechándolo para darle a los chanchos y a nuestra gente, a los niños de los Andes. Estamos hablando de competitividad cuando no estamos alimentando ni siquiera a la madre gestante de una buena alimentación. Entonces, por eso es la indignación de todo el sector pesquero. Pero el presidente cree que con esto, por alegrarle la vida a 4 o 5 empresarios, él va a tener el respaldo. Va a terminar igual como el presidente Pedro Pablo Kuczynski, solo. Porque los empresarios, a la primer ruido político, se van corriendo, ya lo han demostrado. Y en cambio, el pueblo es el que sale y te respalda. Y lo han demostrado porque así se puede ver en las cifras del aumento del desempleo y el aumento de la pobreza. Así es. Es más que evidente. Quiero consultarle ahora, congresista Vieira, antes que se nos vaya el tiempo, sobre esta realidad que también es sumamente cruda y nos duele a todos los peruanos. 5 entidades públicas han pedido presupuesto para alquilar oficinas por cerca de, escuchen bien la cifra, 20 millones de soles. 20 millones de soles de todo el erario nacional. 20 millones de soles. ¿Para qué? Para solamente alquilar oficinas para distintas instituciones porque no les gusta las que tienen si lo vamos a comparar con el señor Soldi se gastó medio millón de soles, dándole comida durante una semana a una delegación extranjera, haciendo un evento que se llama la OROP en el Perú. La OROP se desarrolla en varios países que pertenecen a la franja sudamericana. Lo que le estoy diciendo es cuando uno va a la OROP en Australia, en Nueva Zelanda, en otros lugares, te invitan con las justas un queque. ¿Y saben lo que le dieron acá? En el Marriott, cena, cócteles, almuerzos. El señor Héctor Soldi, medio millón de soles por 5 días. Con esos funcionarios derrochadores de nuestra plata? ¿Qué hacemos? Lo vamos a denunciar definitivamente. Hay que... Escúcheme, la cosa no es denunciar, la cosa es que el Poder Judicial funcione también. Porque ¿qué hacemos nosotros denunciando si el Ministerio Público al final no formaliza las denuncias? Se demora, mire todo lo que se demoran y salen los terroristas por la puerta grande. Pero es un escándalo que se pueden gastar tanto dinero en instituciones que tienen locales. Simplemente que quieren mudarse y quieren ir a zonas mucho más lujosas. Pero el Estado no está para el lujo. Somos un país pobre y eso lo tienen que entender estos funcionarios. Entonces algo se tiene que hacer para cambiarles la mentalidad o sancionarlos. Mire, hay que castigarlos con todo el rigor de la ley, pero primero hay que sentenciar a estos grandes corruptos que han estado en el tema de Odebrecht y que han endeudado al país en miles de millones de dólares. A todos los que han recibido financiamiento hay que meterlos presos por haberle robado carreteras, postas médicas, colegios y tantas cosas a tanta gente que necesita en nuestro país. Y principalmente con estas cifras, que tenemos casi 7 millones de pobres. Si sale 7 millones de pobres, la realidad es que debemos estar en 10 por lo menos. Ahora, ¿cree que el Ministerio Público está siendo demasiado lento y diligente en estas investigaciones justo por los casos de corrupción de Odebrecht?
Por favor, todos lo estamos viendo. Mientras que en Brasil ya hay 50 funcionarios, ministros, congresistas, presidentes presos, aquí... Se supone que el Ministerio Público tiene un convenio con el Ministerio Público de Brasil, incluso con la misma empresa Odebrecht, para poder intercambiar información y avanzar con las investigaciones, pero vemos que todo va avanzando a paso de tortuga, ¿no? Por supuesto que sí, la gente no es tonta. ¿Por qué? ¿Por qué cree que avanza tan lento? ¿Por qué? ¿Intereses detrás? Corrupción, eso se llama corrupción, intereses, hipotecados. Y lamentablemente nuestro país no va a salir adelante si no derrotamos el primer flagelo, que es la corrupción. Porque la corrupción le quita oportunidades a la gente. Y eso lo arrastramos no de ahorita, lo arrastramos ya de décadas. La diferencia de ahora con antes es que ahora tenemos videos. Pero si hubiéramos visto los videos de la época de los 80, la época de los 70, ¿qué cosa no hubiéramos visto? ¿Cree que las declaraciones del día de hoy de Luis Mameri ante el fiscal Germán Juárez Atoche complican la situación de Keiko Fujimori? Mire, yo lo único que le digo que en Brasil ya hay 50 funcionarios presos, ministros, congresistas, presidentes. Acá en el Perú yo le pronostico que llegamos al 21 y no va a haber ni uno preso. Ahora, no solamente se ha referido a Keiko Fujimori, también a Ollanta Humala. Ha ratificado que Odebrecht, que la empresa financió estas campañas electorales, por lo menos mencionando estos dos políticos. Y ya la información está en manos del Ministerio Público. Justamente estamos hablando que tienen indicios, tienen sustento, tienen las fuentes para poder hacer sus acusaciones. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que son falta? son autónomos. No podemos ya obligarlos a hacer su función. Pero como le vuelvo a decir, ¿no hemos visto nosotros a los terroristas salir por la puerta grande? ¿Qué hacer en ese caso, no? El Ministerio Público también ha comentado, y el presidente del Poder Judicial el día de ayer declaraba de que en 3 meses sale el caso Tarata para que Osman Morote regrese a prisión. Pero todavía 3 meses. Pero tiene que haber presión mediática para que reaccionen. ¿Cuántos terroristas han salido en el Perú? Habían 5.500, solamente quedan 200, 250. O sea, han salido más de 5.000. Y muchos indemnizados, ¿con qué cantidades de dinero? $30.000, $100.000, $150.000, con plata suya, mía y de todas las personas que nos están viendo. Hay que cambiar la historia de este país. Pero hay que cambiarlo también con la manera en la que se trabaja. En el Congreso hay grandes responsabilidades y también a veces les gusta lavarse las manos, congresista Vieira. ¿A qué se refiere usted? Por ejemplo, evitar las indemnizaciones a estos terroristas. Se puede hacer algo desde el Parlamento. ¿Para qué? Para ser mucho más severos, para revisar nuevamente la normativa, para revisar justamente... Yo le estoy diciendo, bueno, está bien, pero nosotros tenemos 1 año y medio. 5.000 han salido en los 2 congresos anteriores. Sí, a mí no me pase la factura. No le paso a usted la factura, pero le digo que en realidad... No, yo por mí les aplico la pena de muerte. Claro, que en realidad todavía hay mucho que trabajar y también en el Congreso de la República. Soy el único que ha presentado el proyecto y nadie me lo quiere firmar. Y sigue usted buscando su firma sin nadie lo acepta. Tiene una sola firma, por eso todos son de la boca para afuera. Bueno, el presidente... Igualito también digo, adelanto de elecciones. Vamos todos a bajar al llano. Y no va a pasar. Pero el presidente Vizcarra se ha tenido un pronunciamiento importante porque considera que se necesita una reforma electoral, ¿no? Un fortalecimiento de partidos políticos, evitar el voto preferencial, ¿no? Muchos son hijos del voto preferencial de los que están sentados ahí al costado de usted en sus curules. Eso tiene que cambiar. Mire, el voto preferencial me parece legítimo porque es la voluntad del pueblo. Más bien lo que está mal es la cifra repartidora. La cifra repartidora, a veces, por ejemplo, un candidato que tiene 5.000 votos, por el arrastre, termina ingresando él al Congreso y postergando a uno que sacó 30.000. Entonces, la cifra repartidora es la que está mal. Y si queremos hablar de la bicameralidad, primero tenemos que fortalecer los partidos políticos. O mejor dicho, digamos, crear partidos políticos, porque no existen partidos políticos, por el amor de Dios. Hay que sacarnos la venda de los ojos. La única manera que los partidos políticos entren en democracia interna es el día que entreguen el padrón de militancia, se lo entreguen al Jurado Nacional de Elecciones, pero eternamente, y que el Jurado Nacional de Elecciones, mediante un proceso, pueda integrar a militantes de acuerdo a cada partido. Pero acá, ¿qué? Acá el padrón de militancia lo controla la cúpula, claro, se lo da al Jurado Nacional de Elecciones, pero para que lo guarde. Claro. Pues, es lo mismo que nada. Es lo mismo que nada. ¿Por qué? Porque a la hora que ellos ponen sus listas, obviamente, ¿quiénes van a votar? Su hermano, su amigo, el perrito, su vecino, todos obviamente van a ganar. Pero pues. ahí, qué bueno que usted lo mencione, congresista Vieira, porque justamente para fortalecer los partidos políticos, ¿qué se necesita? ¿No? El soporte y la decisión política desde el Congreso de la República, y es ahí donde todo se entrampa, mire, pues. Hay una cosa que yo le critico a Keiko Fujimori,
que con 73 congresistas no ha tenido capacidad, porque ella tiene la capacidad como líder de su bancada de hacer las grandes reformas de este país, no solamente electorales, políticas, etcétera, etcétera, y contra la lucha contra la corrupción, y aplicar la pena de muerte también a sicarios, a violadores de niños y a terroristas. Pero, ¿qué ha hecho con sus 70 y pico de votos? Bueno, ahora le queda 60 y pico, o 58. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Sin embargo, yo soy un solo voto. ¿Qué puedo hacer yo, la minoría, ¿qué podemos hacer? Pero, por ejemplo, usted también es reflejo de que los partidos políticos en nuestro país no son sólidos. Usted llegó con una fuerza política y al poco tiempo se fue y ahora es independiente. No me fui, me sacaron. Bueno, lo sacaron. Me sacaron, ¿y sabe por qué me sacaron? Porque no le gustaba que los fiscalice, pues. ¿Me entiende? Porque si yo hubiera sido otro, como muchos que a veces son convenidos, me quedo callado y digo qué lindo buffet tengo acá para servirme. Pues, pero yo, al ver las cosas negativas políticos y las cosas sucias, se lo dije en su cara a Mercedes Arauz y a todos ellos, están haciendo las cosas mal y van a fracasar, y al final fracasaron. Pero ve la fragilidad de los partidos políticos, ¿no es cierto? ¿Pero qué partidos políticos si no existen? Estos son los tipos de ese es el tipo de partidos políticos que tenemos en nuestro país. Pero hay que hacer los cambios. Con esto los cambios no lo va a hacer Roberto Vieira, ni lo va a hacer usted, ni lo va a hacer el vecino. La va a hacer la mayoría en el Congreso. El cambio lo va a hacer Roberto Vieira y el resto de 129 parlamentarios que están ahí. Pero lo va a hacer la mayoría. ¿Qué hacemos nosotros presentando proyectos si la mayoría no lo va a hacer? Pero la responsabilidad de quién la tiene, la mayoría, ¿o no? O sea, que estamos en manos de Fuerza Popular. Pero por favor, ¿usted cree que no? ¿Para qué está el resto? ¿Ya no tienen la mayoría total? ¿Perdón? ¿Ya no tienen la mayoría total? Si se ponen de acuerdo el resto de bancadas... Pero hay una alianza tácita con el partido aprista que le da mayoría. Ayer Mauricio Mulder que ha dicho que él está de acuerdo en cambiar esa situación. Bueno, después de 2 años espero que lo cumplan. Pero mire, más fácil. Todo el mundo entra a internet, vean todas las votaciones. Fuerza Popular. Dicen una cosa y en la votación hacen otra. Es lo mismo. Ese es el problema que tenemos en nuestro país, que la verdad es que nuestros políticos siempre nos prometen una cosa, nos dicen, que lo cumplan, declaran una cosa y no lo cumplen, ¿no es cierto? Ese es el problema. Muy bien, congresista Vieira, gracias por haber estado esta noche con nosotros. Muchas gracias y disculpa mi indignación, pero ¿sabes qué? Me da mucha tristeza mi país. Pero no puedo luchar solo, tenemos que luchar todos juntos. No, por supuesto, todos tenemos que luchar y la gran responsabilidad está en el Congreso de la República.